Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a determinar la suma de la media o promedio con la mediana en un gráfico de barras. El siguiente gráfico de barras corresponde al número de horas semanales que un grupo de estudiantes de tercero de secundaria dedica a la práctica de actividades físicas. Observa en este gráfico de barras el eje horizontal me indica la cantidad de horas que practican un grupo de estudiantes. Por ejemplo, 11 horas practican 3 estudiantes, 12 horas practican 5 estudiantes. Es decir, entonces, que en el eje vertical viene a ser la frecuencia absoluta, la cantidad de estudiantes. Para esto, en primer lugar, vamos a determinar el total de datos. Para esto, observa, 11 horas practican 3 estudiantes, la frecuencia absoluta, 12, su frecuencia absoluta es 5, 15, su frecuencia absoluta es 7, 18, 9 y de 20, 6. Sumamos 3 más 5 más 7 más 9 más 6. El valor de n es 30. 30 es el total de estudiantes. Bien, ahora determinamos la media o promedio. ¿Cómo determinamos la media o promedio en este caso? Multiplicamos 11 por su frecuencia absoluta, que es 3. 12 multiplicamos por 5, 15 por 7. Es decir, de la siguiente manera. 11 por 3, 12 por 5, 15 por 7, 18 por 9, 20 por 6. Y todo esto lo vamos a dividir entre el total de datos, que es 30. Multiplicamos 33, 12 por 5, 60, 15 por 7, 105, 18 por 9, 162, 20 por 6, 120. Entre 30. Sumamos y obtenemos 480 entre 30. Puedes dividir o suprimimos los ceros. 48 entre 3 nos resulta que la media o promedio es 16. A continuación determinamos la mediana. Para esto vamos a ubicar la posición. Nuestro dato central, en qué posición se encuentra. Dividimos el total de datos, que es 30, entre 2. Claro, porque es la mediana, lo dividimos todos nuestros datos entre 2 y esto es igual a 15. Pero esto no es la mediana. La mediana lo vamos a ubicar en la posición 15. Para esto observen la frecuencia absoluta de cada valor. 3, vamos a sumar con el 5, tenemos 8. 8 más 7, observa exactamente hasta aquí, nos da 15. Pero como 30 es un valor par, esto es un número par, entonces la mediana va a tener, en este caso, que considerarse dos valores. En este caso, las horas 15 y 18, entre estos dos valores se determina la mediana. ¿Correcto? Entonces, la mediana es igual 15 más 18, lo dividimos entre 2. ¿Por qué tomamos estos valores? Claro, porque nuestra situación problemática, la variable en estudio es las horas, son pues las horas, número de horas de práctica, ¿no? De actividad física. Entonces, la mediana sumamos 15 más 18 entre 2. 15 más 18 entre 2, 33 entre 2, nos da 16,5. Ahora, ¿qué nos pide en esta situación? La suma de ambas medidas de tendencia central. Luego, entonces, sumando 16 más 16,5, esto es igual a 32,5, que es nuestra respuesta de esta situación problemática. Resolvamos ahora la siguiente situación. De la siguiente tabla de distribución de frecuencias, determina la moda. Observa en esta tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados. Para determinar la moda necesitamos determinar en la frecuencia absoluta su mayor valor. En este caso, la mayor frecuencia es 75. Bien, entonces ya tenemos el intervalo modal, que nos va a ayudar a determinar la moda. La fórmula es la siguiente. Vamos a reemplazar y explicar cada una de ellas, cada expresión. La moda es igual límite inferior.
Una vez que ya identificaste cuál es tu intervalo modal, el límite inferior se refiere pues del intervalo modal, 56. Ahí está, 56, más frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia mayor, que es 75, lo vamos a restar con la frecuencia anterior, f sub i menos 1, que es 20. Entonces, por acá, 75 menos el anterior, que es 20. Todo esto sobre f sub i menos 1 es la misma que está en el numerador. Entonces repetimos, 75 menos 20. Claro, es lo mismo. Sumado ahora por acá, más f sub i, la frecuencia que es 75, una frecuencia mayor, lo vamos a restar con la frecuencia posterior. Observa, 75 menos la frecuencia posterior, 50. 75 entonces menos 50. Todo esto multiplicado por la amplitud de este intervalo. ¿Cómo lo determinamos? Restamos 62, límite superior, lo restamos con 56, límite inferior. 62 menos 56. Y entonces la amplitud es 6. Bien, realizamos los cálculos. Moda igual 56 más 75 menos 20, esto nos da 55. Sobre 75 menos 20, 55 más 75 menos 50, 25. Todo esto multiplicado por la amplitud que es 6. A continuación, moda 56 más 55 sobre 55 más 25 nos da 80, multiplicado por 6. A continuación, moda igual 56 más. Tú puedes dividir 55 entre 80 o también puedes multiplicar primero 55 por 6. Y al final lo divides entre 80, ¿correcto? Vamos a dividir 55 entre 80, nos da 0,69. Luego lo vamos a multiplicar con el 6. Bien, a continuación, moda igual 56, 0,69 multiplicado por 6, 4,14. Luego sumamos con 56, nos resulta que la moda es 60,14. La alternativa correcta, la D. A continuación, desarrollamos la siguiente situación. Determina la mediana de la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Observa, en esta tabla necesitamos para la mediana una columna más para la frecuencia acumulada. Veamos cuántos datos hay en total. En total tenemos 50. Sumamos la frecuencia absolutas. Bien. Y a continuación hacemos una columna más para la frecuencia acumulada. El primer valor de la frecuencia acumulada es 8. Sumamos a continuación 8 más 12, 20. 20 más 14, 34. Más 9, 43. Más 7, 50. El último valor de la frecuencia acumulada debe coincidir con el total. Para determinar la mediana, necesitamos ubicar, en este caso, determinar la posición. Dividimos el total de datos entre 2. Como el total de datos es 50 entre 2, esto es igual a 25. ¿Qué significa entonces 25? Viene a ser la posición donde se va a ubicar la mediana. Ubicamos 25 en la columna de la frecuencia acumulada. Tenemos 8, 20, no hay 25. 25 entonces será a continuación 34. En este intervalo se va a ubicar la mediana. Bien, aplicamos a continuación la fórmula, límite inferior, n entre 2, que es 50 entre 2, 25. Reemplazamos, límite inferior del intervalo 1,65 sumado n entre 2, que es 50 entre 2, 25, pero lo vamos a restar ¿con quién? Con el valor de la frecuencia acumulada anterior, que es 20. 25 menos 20, dividido entre ¿quién? Entre
el valor de la frecuencia absoluta, que es 14. Todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo, restamos límite superior 1,70, restamos con 1,65, límite inferior. Y esto nos da 0,05. Bien, lo reemplazamos. Los cálculos, a continuación 1,65 sumado, restamos 25 con 20, nos da 5 dividido entre 14, multiplicado finalmente con 0,05. Dividimos 5 entre 14, bajamos 1,65, 5 entre 14, 0,36, multiplicado por 0,5. Multiplicamos 0,36 con 0,05, bajamos 1,65 sumado con 0,018. Sumando, nos resulta que la mediana es igual a 1,668. Bien, redondeando, y esto nos resulta que la mediana es igual a 1,67. Observa, comparamos por acá. 1,67 se encuentra justamente, mira, en este intervalo. ¿Correcto? La alternativa correcta es la D. A continuación, desarrollamos la siguiente situación. El peso de los estudiantes de primaria del Colegio San José del Distrito de La Esperanza se indica en la siguiente tabla. Tenemos los pesos de los estudiantes de primaria del Colegio San José, número de estudiantes, y me pide que calcule el promedio de los pesos. Cuando me indica el número de estudiantes en esta tabla, se refiere a la frecuencia absoluta. Y necesitamos en esta tabla de frecuencia determinar la marca de clase X sub I, y también una vez que ya tiene la marca de clase, lo vamos a multiplicar con la frecuencia absoluta. F sub I multiplicado por la marca de clase, que es X sub I. Bien, entonces determinamos la marca de clase, el primer marca de clase. ¿Cómo lo obtenemos? Sumamos los intervalos inferior y superior, 25 más 30 entre 2. 25 más 30, 55 entre 2. Esto es igual a 27,5. Bien. Ya tenemos el primer valor de la marca de clase. Y así para los demás también suma 30 con 35, lo divides entre 2. 35 con 40 lo sumas, lo divides entre 2. Otra forma es la siguiente. El primer valor de la marca de clase lo vas a sumar con el valor de la amplitud de cada intervalo. Observa la diferencia entre el límite superior e inferior. Esto es igual a 5. 30 menos 25 es 5. 35 menos 30, 5. Entonces la amplitud de cada intervalo, esto es 5. Entonces lo podemos sumar 27,5 más 5, 32,5. Y de esta manera obtenemos el segundo valor de la marca de clase. Siguiente, 32,5 más 5, 37,5 más 5, 42,5. Y por último, más 5, 47,5. Bien, a continuación, F sub I multiplicado por X sub I, multiplicamos 18 con 27,5, 495. 22 multiplicado con 32,5, 715. 30 multiplicado con 37,5, 1125. 20 multiplicado con 42,5, 850. Y por último, 10 multiplicado con 47,5, 475. Ahora el total de estudiantes es 100. El total del producto, ¿no? F sub I por X sub I, esto es igual a 3.660. Determinamos a continuación el producto de los pesos de los estudiantes. El promedio es igual a la suma obtenida, 3.660, entre el total de estudiantes, entre 100. Dividiendo, obtenemos que el promedio de los pesos es 36,60 o 36,6 kilogramos. Respondemos. El promedio de los pesos de los estudiantes de primaria del Colegio San José
del distrito de La Esperanza es 36,6 kilogramos. Muy bien, entonces de esta manera hemos determinado el promedio de los pesos de los estudiantes. Muy bien, estimados estudiantes, conmigo será hasta un próximo video.